Hola mi gente, ¿cómo están? Espero estén sumamente bien. Yo soy Donbit y el día de hoy vamos a comenzar esta semana de la manera más contundente con todas las noticias que están ocurriendo en Venezuela y que nos dan una pista muy grande de lo que va a terminar ocurriendo en el país. Tenemos que comenzar el día hablando sobre cómo Juan Guaidó, presidente de Venezuela, ha enviado una carta a Almagro para concretar la reincorporación de Venezuela en el TIAR. Recordemos dicho Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, un tratado que permitiría la defensa de la región, de Venezuela y de todos los demás países americanos que sean afectados por entes irregulares como vendrían siendo las fuerzas de los colectivos por parte de Nicolás Maduro, ya sea a fuerzas de la ayuda humanitaria en el exterior o a venezolanos que se encuentran siendo víctimas de los entes irregulares de la dictadura. La entrada al TIAR es simple y llanamente una herramienta extra que puede tener Juan Guaidó para concretar la salida por la fuerza del usurpador. Ustedes saben muy bien que Juan Guaidó ha enviado una carta al secretario de la OEA, Luis Almagro, afirmando que están buscando la opción que sea más rápida, más efectiva. Otro punto importantísimo es que Delcy Rodríguez afirma que la supuesta derecha criminal jamás ganará la voluntad de un pueblo. Quiero que sepa Delcy Rodríguez que más del 90%, según encuestas de todas las posturas, dan como perdedor al chavismo con menos de un 10% de toda la población en Venezuela y un 10% comprado de funcionarios públicos que no pueden hablar en contra del régimen porque pierden su trabajo, porque pierden sus beneficios. Sin embargo, hay un 90% o más de personas venezolanas que están a favor de un cambio en el gobierno y que además están a favor de algo muy importante, de que haya justicia en el país por todo lo que ha ocurrido. Así que no solamente hay voluntad de salir de este régimen, hay voluntad de un modelo de libertad económica, hay voluntad de justicia. Es de resaltar que el presidente Guaidó es uno de los principales personajes el día de hoy en las noticias que vamos a estar dando. Y analizando a profundidad sus palabras, Guaidó también ha mencionado que exfuncionarios del SEBIN le han alertado sobre el ELN en Venezuela. Todo esto en una concentración en la Plaza Alfredo Sadel, en rechazo de la captura de Edgar Zambrano, donde el presidente Guaidó afirma con contundencia que las fuerzas terroristas del ELN deben ser expulsadas de Venezuela, que dicha presencia de ese grupo irregular debe cesar de inmediato. Pero recordemos algo muy importante, mi gente, porque esto no solamente son palabras y son simples amenazas a dicho grupo. Recordemos muy bien la razón por la que Estados Unidos podría intervenir Venezuela, y es que Estados Unidos no va a únicamente intervenir a Venezuela solamente porque las cobardes fuerzas armadas venezolanas no han hecho nada. La razón principal por la que intervendría en Venezuela se trataría de que los grupos irregulares representan una amenaza para toda la región, tanto para los Estados Unidos como para los demás países democráticos en la región, ya que Venezuela les sirve de hogar a dichos grupos terroristas de delincuentes que se encargan de destruir a la sociedad. Es de resaltar que el producto de dichos grupos delincuentes, como viene siendo la droga, afecta directamente la casa norteamericana, excusa perfecta que puede tener Donald Trump de aplicar una cooperación internacional para extraer a Maduro, porque afecta directamente la droga a la casa estadounidense. Razón perfecta para sacar al usurpador del poder y colocar a una persona que no tenga miedo de dictar orden de captura contra todos estos delincuentes que están en nuestro territorio nacional. Tenemos que resaltar otro punto importantísimo que solamente destaca la falta de democracia en Venezuela. Soleil Zambrano, hija del diputado Edgar Zambrano, ha denunciado que su padre ha desaparecido luego de haber sido capturado por funcionarios del SEBIN y llevado en una grúa. Nadie sabe dónde está Edgar Zambrano. Aseguró que se acercó a la sede del SEBIN en el helicoide y aseguraron que ahí no se encontraba, que a su vez se aseguró de buscar a su padre en la sede de la policía militar en Fuerte Tiuna y tampoco estaba su padre. Que no solamente su padre, es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional electo por la mayoría de venezolanos, que a pesar de que muchas personas estemos en contra de las negociaciones y los diálogos con el régimen, no podemos alegrarnos porque capturan un personaje que también a su manera y quizás poco efectiva ha luchado por Venezuela. No podemos alegrarnos por la captura de los nuestros, tenemos que alegrarnos por la captura de ellos. Recordemos muy bien lo que le ocurre a todos los presos políticos cuando ingresan a prisión, cómo son torturados, cómo son interrogados, cómo las torturas psicológicas que les implementan para sacarles algún tipo de información confidencial son terribles. Todo esto demuestra la postura antidemocrática del régimen de censura, cómo capturan a aquellos que pueden significar un riesgo para su sustento en el poder. Muchos otros diputados se han logrado esconder, se han logrado ir del país, velando por su seguridad primeramente. De nada sirve formar parte del juego del régimen, de ser capturado, de intentar ser martirizado, así como lo hizo Hugo Chávez para propulsarse en las encuestas. Pues no, la postura debe ser muy clara. No son los diputados de oposición que deben ser detenidos, deben ser los corruptos rojos que han atentado contra la seguridad de Venezuela, que deben ser detenidos. Otro punto que tenemos que analizar, muy importante al respecto, nuevamente del presidente Guaidó, es cómo le ha enviado un mensaje a Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en los Estados Unidos, que se reúna con el comandante del Comando
Comando Sur de los Estados Unidos para establecer relaciones en cooperación. Muy importante este punto, porque podemos ver un Juan Guaidó que cambió radicalmente su postura acerca de la salida del usurpador. Ya se le agotaron todas las cartas por medio de la diplomacia, por medio de la política, y envía al embajador Carlos Vecchio a hablar con el Comando Sur, a comenzar a establecer relaciones en el aspecto militar para la extracción del usurpador en el poder. Veo muchos personajes quejándose de que Juan Guaidó viene de un partido de centro izquierda, que el movimiento opositor de Venezuela es un movimiento de izquierda. Miren, la postura de Juan Guaidó o de cualquier político de Venezuela puede ser de cualquier tipo de ideología. Ese no es el problema. El problema verdadero radica en que cuando existan unas elecciones libres, la mayoría del pueblo venezolano está asqueado de escuchar la palabra socialismo. Socialismo incluye a todas las posturas en las que se permite un control innecesario por parte del Estado. Por esta razón, que Venezuela quiere libertad económica, un modelo que nos permita ver un país distinto. A su vez, es importantísimo resaltar que en el grupo de Telegram informativo de la presidencia de Venezuela de Juan Guaidó han hecho reiteradas encuestas sobre la cooperación militar extranjera a Venezuela, a la Venezuela democrática. Y adivinen qué ha ocurrido con dichas encuestas. Todas reflejan resultados positivos, reflejan una especie de elección entre los miembros de dicho grupo que demuestran que única y exclusivamente Venezuela quiere una salida inmediata y, si es posible, por la fuerza, para retirarle de una manera absoluta el poder al comunismo y que más nunca pueda tocar Venezuela. Así que es bastante interesante esta postura en la cual llama a una cooperación y que solamente debería generar bastante miedo en los cuarteles, porque de ocurrir algo así veremos muchas órdenes de captura dándose en Venezuela. A su vez, es importantísimo destacar que el presidente Guaidó ha afirmado que ha recibido comunicación por parte de China sobre una solución a través del grupo de contacto. Juan Guaidó afirmó que recibió con mucha alegría una solución, la cual está siendo proporcionada por China, país que ha financiado la dictadura en Venezuela. Podemos ver la traición clara de China, en la cual quizás Nicolás Maduro haya pactado con ellos algún tipo de salida, de manera que los intereses chinos y rusos no se vean perjudicados, porque sabemos que si hay una intervención en Venezuela, los más perjudicados van a ser los intereses económicos rusos y chinos, porque la emoción, el poder que va a tener el gobierno de transición contra aquellos que colaboraron con un régimen dictatorial, narcotraficante y usurpador va a ser muy directo y no van a querer darle ningún tipo de beneficio a dichos países. China, por su parte, está viendo cómo la situación se agrava en Venezuela, cómo los medios diplomáticos están siendo desaparecidos y solo queda la opción militar. Opción que a China y Rusia no les conviene para nada por la pérdida de sus capacidades económicas en Venezuela. Por su parte, es importante resaltar que Guaidó acelera la marcha con respecto a la cooperación internacional para que China acelere la marcha hacia una salida inmediata del usurpador del poder. Ya podemos ver cómo se acercan las elecciones presidenciales del año 2020, tanto de Venezuela como de los Estados Unidos, y me quiero referir a Venezuela porque un gobierno de transición duraría un año aproximadamente. Sin embargo, en el mes de noviembre, más específicamente aún el 3 de noviembre del año 2020, se reelige el presidente Donald Trump. Si efectúa correctamente la liberación de la región a este comunismo sanguinario que ha tocado a distintos países en el continente, podemos ver cómo el acento que se le está colocando a todo lo que tiene que ver con droga, ELN, terrorismo, pasó por encima de lo que viene siendo la ayuda humanitaria, lo cual no es una excusa propiamente para ingresar a un país de manera militar, que a su vez lo pueden hacer a petición del presidente Guaidó. Sin embargo, estas son posturas mucho más importantes en el aspecto de la seguridad de la región, aspecto que ya conoce Diego Arria, que afirma a su vez que es importantísimo que el presidente Guaidó designe un ministro de la defensa, de manera que el comportamiento de los militares que están bajo el régimen de Nicolás Maduro de manera oculta puedan rebelarse libremente y colocarse del lado de unas fuerzas armadas constituidas y nombradas por la verdadera presidencia de la República del presidente Guaidó. Diego Arria afirma que la cooperación ya no es diplomática, que la cooperación debe ser militar, y felicita al presidente Guaidó a su vez por haber enviado al embajador Carlos Vecchio al Comando Sur de los Estados Unidos. Ya podemos ver la salida, mi gente. Ya podemos ver cómo se ha trancado el juego para el régimen, cómo no tienen oportunidad de seguir, y cuidado, y no tienen oportunidad de escapar de la justicia, la cual va a caer encima de muchos de ellos que han atentado contra la vida de tantos venezolanos, que han asesinado a tantos héroes. Hoy le pido a Venezuela que no descansemos un día entonces de aquí al cese de la usurpación. No tenemos miedo de decir que sí hemos hablado con la Fuerza Armada, que sí hemos hablado con todos los que están dispuestos a abonar en el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres. Ayer hablamos con el presidente Duque y acordamos establecer relaciones directas para atender no solamente la crisis con el ELN, sino también cómo favorecer la soberanía nacional, binacional, y evitar que sea el terror lo que se instale en Venezuela. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y alcance
en materia de cooperación. Hoy tenemos más o menos opciones. Muchas más, incluso las de cooperación internacional, que antes no estaban y que están porque hemos estado en las calles defendiendo nuestros derechos y vamos a seguir hasta lograr el objetivo. Y bueno mi gente, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Si les gustó este video déjenme su gran like, déjenme su opinión en la caja de comentarios para así saber qué opinan ustedes sobre la temática de Venezuela. Y sumamente importante, te invito a que te suscribas a este canal en el que vamos a tener noticias prácticamente diarias. Y bueno mi gente, nos estamos viendo en un próximo video.